Gracias y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo de Jesucristo. Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio de la Palabra. Hoy continuamos con los atributos de Yahshua y vamos a ver lo que es la virtud. Dentro del concepto global de virtud, vamos a ver que es una cualidad humana de quien se caracteriza por obrar bien y correctamente. Como tal, es una cualidad moral considerada buena. Dios nos llamó a una vida victoriosa, pero como humanos tenemos tantos errores y defectos que esto nos desvían del camino del éxito. Para poder encaminarnos debidamente necesitamos con urgencia vivir en santidad. Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Eso lo podemos ver en 1 de Pedro 1:16, donde nos dice: pero no podemos hacerlo con nuestro propio esfuerzo. Necesitamos de su gracia y de su favor sobre nosotros para seguir adelante y lograr el triunfo. Por eso es importante caminar a través de los atributos de Yahshua, para que nosotros entendamos cuál es ese camino y qué es lo que nosotros debemos entregar para llegar a lograr ese triunfo que es estar con Él en el reino eterno. Para que logremos esa victoria nos otorga virtudes, y esas virtudes son hábitos buenos que nos llevan a hacer el bien y nos ayudan para vivir cerca de Dios y cumplir con nuestra misión aquí en la tierra. Ahora, ¿cuál es esa misión? Que con nuestras vidas virtuosas seamos luz para aquellos que están en tinieblas. O sea, que Dios nos usa a nosotros para mostrarle el camino hacia Él. Y una vez que ellos conocen el camino, Yahshua se encarga del resto. En 1 Pedro 2:9 podemos ver que nos dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, a través de este pasaje nosotros vemos claramente que cómo vamos a anunciar las virtudes de nuestro amado Señor si nosotros no las conocemos y no las ponemos en práctica. Pues precisamente de eso se tratan estos temas, conocer esas virtudes de Él. Las virtudes están orientadas a cumplir el plan de Dios. Su fin es hacer siempre el bien, independientemente de las circunstancias. Nos hacen crecer como personas, nos perfeccionan, nos santifican y edifican la sociedad por ser algo habitual y permanente. Entre algunos tipos de virtudes nosotros podemos ver la templanza, diligencia, caridad, castidad, generosidad, paciencia y humildad. Todas son totalmente lo contrario a el pecado, porque donde está la templanza, el pecado es la gula; la diligencia, la pereza sería el pecado; en la caridad, la envidia; en la castidad, la lujuria; en la generosidad, la avaricia; en la paciencia, la ira; y en la humildad, la soberbia. En el tiempo de la iglesia medieval se anunció que existían 7 virtudes cardinales, que son fe, esperanza, amor, justicia, prudencia, templanza y fortaleza. Se le llama cardinales porque son, como dice el latín cardine, son eje de puerta, o sea que de ellas se desprenden las demás virtudes o ellas se agrupan en torno de estas. Las virtudes nosotros las vamos a ver en 2 clases. Las primeras 3 son llamadas teologales, que son la fe, la esperanza y el amor. Las otras 4 son naturales o morales, que son la justicia, la prudencia, templanza y la fortaleza. Y tienen su origen en el pensamiento filosófico de la Grecia antigua. Estas clasificaciones cuádruples de virtudes son sostenidas, por ejemplo, por Platón, a fin de que corresponden a la construcción natural del alma. La prudencia correspondía al intelecto, la templanza a los sentimientos y la fortaleza a la voluntad. La justicia era una virtud social que regulaba las otras. Para ver las virtudes teologales, vamos a decir que son aquellas que se reciben directamente de Dios por su acción sobrenatural en el alma, que son la fe, la esperanza y el amor. Estas 3 virtudes fueron las que el apóstol Pablo mencionó en, por ejemplo, 1 Corintios 13:13.
y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero el mayor de ellos es el amor. También en la carta escrita al pueblo de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 5, del 5 al 6, nos dice la palabra: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, que es obra por el amor. Y en Colosenses 1, 4 al 5 dice: habiéndolo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, en todas estas cartas vemos nosotros donde son enunciadas estas virtudes teologales. Dios nos dio estas virtudes para que seamos capaces de actuar como hijos de Dios y así contrarrestar los impulsos naturales inclinados al egoísmo, a la comodidad y al placer, o sea, lo que se conoce como el Yetzer Hará, que es la naturaleza propia del ser humano a hacer lo malo. Estas virtudes son dones de Dios, no conquista ni fruto del hombre. No obstante, requieren nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccionen y crezcan. No son virtudes teóricas, sino un modo de ser y de vivir. La virtud teologal de la fe. Este es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto, de doctrinas que debo aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios. La virtud teologal de la esperanza. ¿Cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, los problemas, las dificultades de la vida? Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad e idealismo. Hay quienes nos dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿En verdad Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? El fundamento de esta virtud es que vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar en sus promesas. Estas dos casi que van de la mano, la fe y la esperanza, porque precisamente la esperanza se fundamenta en esa fe que tengo yo en mi Dios, de que Él va a sacar bandera por mí ante todas las circunstancias en la vida. Cuando damos nosotros las cosas por perdidas, cuando nosotros estamos precisamente en ese abismo en el cual le cedemos la potestad a Satanás, porque así es, aunque no le guste a usted aceptarlo, se la cedemos a él porque al desalentarnos decimos que no hay esperanza de nada, mas Dios nos dice todo lo contrario. Por eso debemos cultivar estas virtudes en nuestra vida, para realmente saber y entender que tenemos un Dios todopoderoso que siempre tiene el cuidado de nosotros. La fe y la esperanza no tienen ningún sentido si no desembocan en el amor sobrenatural. Por la fe tenemos el conocimiento de Dios. Por la esperanza confiamos en el cumplimiento de las promesas de Él. Y por amor obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. Es la virtud por la que podemos amar a Dios y a nuestros hermanos por Dios. Dios nos hace partícipes de su propio ser, que es el amor. Nosotros podemos ver el amor que no es un asunto sentimental, es una decisión que nos compromete a hacer el bien a los demás. No es nada más desear el bien para otra persona, sino hay que buscar modos concretos de hacerlo. Esto nos demanda acción. Por eso el cristiano, el amor se llama caridad, es decir,
amor llevado a la práctica. Recordamos que una virtud es un buen hábito. Una persona virtuosa es una persona buena, habitualmente buena, tiene costumbres buenas, o sea, se porta bien. Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Se adquiere mediante el esfuerzo humano, ejemplo, la lealtad, el orden, la diligencia, la solidaridad, el respeto, la gratitud y así otras más. Pero para alcanzar la salvación no bastan las virtudes humanas naturales. Alcanzar la vida eterna no es posible sin la ayuda de Dios y la acción del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estas virtudes humanas? Bueno, existen muchísimas virtudes, pero se ha hecho un resumen de ellas clasificándolas en las más importantes y llamándole 4 virtudes morales cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. El hombre cauto medita sus pasos, nos dice Proverbios 14:15. O sea, que la prudencia es la regla recta de la acción. No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con el doblez o la disimulación. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud, aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad, respeto a las personas y el bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta por el prójimo. No harás agravio en el juicio, ni complaciendo al pobre, ni favoreciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, nos dice la palabra en Levítico 19:15. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo, nos dice la palabra en Colosenses 4:1. Así pues, la justicia busca dar a cada uno lo que le corresponde, en todos los órdenes de la vida y el bien. El justo busca lo que es correcto, sin parcialidades, sin egoísmos. Esta virtud implica un gran desprendimiento de sí, una gran objetividad y una actitud a salir de uno mismo para buscar y realmente otorgar lo que es correcto a los demás. Por eso se dice en la Biblia que esta virtud es muy propia de Dios, porque Dios no es egoísmo, sino bien verdadero, no es capricho, sino verdad. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades de la firmeza y la constancia la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Salmo 118:14 nos dice: mi fuerza y mi cántico es el Señor. Juan 16:33: en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. La fortaleza implica mantener el ánimo en los momentos difíciles para seguir adelante a pesar de la tristeza y del abatimiento. La templanza es la virtud moral
que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. La templanza es la virtud cardinal que se refiere al dominio de las potencias pasionales, es decir, todo lo que se refiere a la fuerza de actuación que reside en nuestra psicología y nuestra alma, fuerza pasional, tanto corporal como psíquica y espiritual. Probablemente la menos llamativa, pero rinde un servicio indispensable para garantizar la verdadera libertad de la persona y poder vivir todo por amor. La templanza es indispensable para la prudencia y soporte para la fortaleza. Dios quiere que cada uno de sus hijos sea su propio reflejo y por eso nos dio como regalo virtudes para que a través de ellas, del ejercicio diario de cada de ellas, podamos ser bendecidos y ser de bendición a todos los que nos rodean. Entonces, de estos dos grupos que hemos aprendido hoy, de las virtudes, de las morales y las teologales, no podemos nosotros separar las segundas de las primeras, porque si bien las segundas denotan el actuar de personas con bien, eso no lleva a las personas a adquirir una salvación, sino realmente aplican lo que es la fe y la esperanza en nuestro Señor Redentor y Salvador. Yo espero, hermano, que con esta enseñanza te haya quedado también una semillita grabada en tu corazón, en la cual puedas aplacar esas virtudes en tu vida e irte cada vez acercando más a aplicar los hábitos de Yahshua en tu vida. Se te ama en el amor de Cristo.